En la sesión de actividades artísticas se me pasó a hacer la captura de la evidencia. Vamos a tomarla aquí al final de la sesión. Espero que no se me olvide, si no, ahí me recuerdo. Ahora, estamos igual iniciando el tercer periodo de humanidades y hay otros aspectos que vamos a ir viendo, que tienen mucha relación con con lo que hemos visto en el periodo anterior. Por ejemplo, hablábamos un poco de la producción de conocimiento y de ahí se derivan algunas ideas filosóficas o pensadores principales, desde Platón, Sócrates, Aristóteles, hasta otros que se mencionaban ahí, porque hay diferentes maneras en las que nos acercamos al conocimiento o empezamos a reflexionar como qué es la verdad, por qué aprendemos, para qué conocemos, de qué manera vamos aprendiendo, y esto se lo cuestiona un poco la epistemología. Ahora, si revisamos el contenido del periodo número 2 y la asesoría, bueno, la grabación que quedó de la sesión, me parece que solamente en el periodo 2 tuvimos dos asesorías y una de ellas quedó grabada. Entonces, bueno, las dos quedaron grabadas, pero una fue grabación, no tuvimos asesoría en vivo. Entonces ahí tendrían que revisar esa información. Ahora, recuperando eso, más lo que ahí viene en la plataforma, ¿cómo podemos entender a la epistemología? ¿Alguien que me quiera decir qué entendió de lo que hace la epistemología? ¿A qué se refiere? ¿En qué consiste esta disciplina? ¿Cómo entendemos a la epistemología? ¿Cómo la podemos definir? ¿Alguien sabe o recuerda o cómo lo podría definir? Ángel, David, si revisaste el contenido, supongo que sí, porque realizaron la actividad. Coméntanos, para ti, ¿qué es la epistemología o cómo la defines? Este es el periodo 2, número 2. David, ¿estás por ahí? Sinceramente no me acuerdo. Híjole, ahorita lo vamos a ir retomando, por eso me interesa esa parte. Vamos a ver, Carla Michelle, vamos a ver si recuerdas. ¿Ya la tenemos por ahí? ¿No puedes? Sí, Buenos días, maestro. Pues para mí buenos la días. epistemología es una rama de la Sí. filosofía que se ocupa del conocimiento de la naturaleza, alcance y límites de conocimiento humanos. Para mí eso es la epistemología. Epistemología. Ajá. Bien. Mm, ¿Alguien más? Daniela. Bueno, lo que yo recuerdo es como que la duda que uno se pone de lo que estudia, por ejemplo, sería como mm, el estudio del conocimiento, tal vez. Por ejemplo, las que te responden las preguntas, por ejemplo, ¿cómo sabemos lo que sabemos? ¿Cuáles son los límites de nuestro conocimiento, por ejemplo? Exactamente, muy bien, Daniela. Aquí dices una palabra clave, la duda, y que es importante para la generación del conocimiento, y se hacían estas preguntas también. ¿Cómo sabemos lo que sabemos o de qué manera vamos adquiriendo el conocimiento? Entonces, la epistemología sí es esta rama de la filosofía que se centra o cuestiona el proceso en el que vamos adquiriendo conocimiento y que generalmente a partir de algunas interrogantes o de alguna duda vamos como que generando el conocimiento y nos vamos llenando también de información y vamos sacando conclusiones o razonando. Todo este proceso también es parte de la epistemología y se veían algunos autores. Entonces, hablábamos, por ejemplo, aparte de la epistemología, de la humanidad y la razón.
en cómo habían pensadores que hablan un poco de la razón, como Kant, como Hegel, como Marx, como Guy Debord, también que nos habla, y que cada uno tiene como una perspectiva sobre la opinión y transformación del entorno y cómo nos podemos ir relacionando con otras personas. Entonces, por ejemplo, Hegel habla un poco de esta filosofía o dialéctica, como la llama él, de el amo y el esclavo, en donde ha determinado en toda sociedad existe como que esta distinción entre un amo y un esclavo, alguien que domina o alguien que tiene que obedecer, y que al final de cuentas se tiene que buscar un equilibrio para que no se vea como tal, como una represión. Y Kant, por ejemplo, habla un poco de la razón, de la búsqueda de la verdad, y ahorita vamos a completar algo de Immanuel Kant, que tiene que ver con la actividad que vamos a realizar después. Y así, de esta manera, por ejemplo, la profesión del conocimiento, eh, Platón hacía preguntas en los jardines, que era su método para cuestionar, indagar, y era su método para sacar el conocimiento de las personas. Sócrates hacía algunas preguntas y entonces trataba de profundizar con su método de la mayéutica, y así se va construyendo el conocimiento. Entonces, hablamos un poco de la razón y cómo muchas veces el aplicar la razón, el pensar también sobre nuestros actos o conductas, tiene que ver con el impacto que tenemos en la sociedad, con nuestras acciones, porque de ahí se derivan ciertos problemas, como la violencia, como la opresión, como la libertad, que fue otro de los temas que vimos. Libertad, razón y opresión. Hay muchos episodios que vemos constantemente, mínimos o en gran importancia o impacto, sobre opresión, sobre violencia, sobre la búsqueda de la libertad, que muchas veces la sociedad atraviesa por estos problemas cuando se le privan algunos derechos, por ejemplo. Entonces, hablamos también de la violencia digital, que fue la segunda parte de este periodo número 2, en donde realizaron un ensayo, y la idea era ahí, y que sí noté mucho ese detalle, nos faltó relacionar un poco algunas ideas de los pensadores con la violencia digital. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver la sociedad del espectáculo que Guy Debord habla, donde tienen que ver un poco las redes sociales, que tiene que ver un poco lo que Hegel menciona de esta distinción tal vez del amo y del esclavo, que tiene que ver posiblemente lo que Yuval Noah Harari también había mencionado en su libro de Sapiens: somos animales o somos seres que piensan, y cómo esto puede modificar la conducta. Entonces, de eso se tenía que tratar un poco el ensayo, más allá de reflexionar sobre la violencia digital, sí relacionarlo un poco con los pensadores. Entonces, es importante que estos elementos los tengamos presentes para la siguiente parte, que tiene que ver un poco con... eh, lo voy a proyectar para que vayamos en sintonía. Ahí está. Ese es mi periodo número 3, en donde ya hablamos del conocimiento, de la razón, de la importancia de conocer las ideas de distintos filósofos como los que se habían mencionado. ¿Y qué nos espera para ese tercer periodo? Reflexionar sobre algunas situaciones del individuo y del entorno también, además de cuestiones que tienen que ver con la bondad, la virtud, la felicidad, de la que también ya hablaba Aristóteles, como un proceso y que se va construyendo a través de diferentes elementos: la búsqueda de la felicidad y la búsqueda también de la verdad. Y vamos a hablar un poco de la justicia. Además, esto lo vamos a reforzar con algunas también ideas filosóficas que van a potenciar el pensamiento crítico, que contribuye al desarrollo personal y profesional, y con ello vamos pensando en algunas ideas para construir una sociedad justa, equitativa y con valores. Entonces, desde ahí hay otros elementos también importantes que tenemos que ir viendo. Y en esta primera parte muestro alguna información que ya se había mostrado antes de Aristóteles, por ejemplo, que
sí tiene que ver mucho con el hecho de que como uno de los objetivos de la sociedad la construcción de la felicidad y la piensa como una virtud, algo que se va construyendo y que es parte de un proceso. Por lo tanto, la felicidad nos llevaría también a ir pensando en ser personas con cualidades y con virtudes que ayuden a que otros también puedan ser felices. Entonces, esto ya lo había yo hablado en la grabación de la asesoría del periodo 2, donde hablé un poco de Aristóteles y que este proceso de felicidad él lo había concebido como, o lo conceptualiza como la eudaimonía. Entonces, y que no es algo espontáneo, es parte de un proceso, pero sí le da mucha importancia a lo que tiene que ver con la construcción de la felicidad y pensar sobre todo qué es lo que nos hace felices, de qué manera podemos ser felices y compartir esta felicidad con otras personas sin dañar precisamente su entorno. Aquí hay algunos elementos y vuelvo a rescatar algunos elementos que tienen que ver con Immanuel Kant, con la teoría del conocimiento, con la ética, porque lo que primero presenté tenía que ver con el hecho de cuestionarnos el cómo adquirimos conocimiento, porque sabemos lo que sabemos y cómo podemos también ir generando estas reflexiones que nos conducen a nuevos aprendizajes y conocimientos. Pero hay otra parte también importante. Bueno, antes de esto tendríamos que recordar que en estos elementos que vamos a ver sobre la libertad, sobre la justicia, sobre situaciones del entorno y las relaciones del individuo, tendríamos que retomar aquellos principios relacionados con la ética y la moral. Entonces vamos a entender a la ética como aquella disciplina que aborda un poco la forma de ser o del carácter. Por lo tanto, esta forma de ser y del carácter se va a regir un poco por los principios que modifican la conducta, como normas y valores, generalmente. De manera general, es como que todo lo que modifica la conducta o el pensar, analizar el comportamiento de las personas está orientado hacia la ética. Pero dentro de la ética hay otro aspecto también importante, muy relacionado, que es la moral. Esta varía o depende mucho porque se enfoca un poco hacia las reglas o normas de una sociedad en específico o una región y que por lo tanto la manera en la que concebimos algo moral o inmoral puede variar por las regiones, por el país, pero esto se va construyendo dentro de la sociedad. Entonces depende de lo que la sociedad establezca como normas o criterios de lo que está bien o mal, se va desarrollando la moral. Entonces esto es algo de un grupo social específicamente y la ética de manera general va a pensar hacia el comportamiento y el carácter. ¿Por qué digo esto? Porque podemos ir pensando de qué manera nos comportamos nosotros con respecto a otras personas o si promovemos de alguna manera los valores, en qué medida. Y otra, ¿cuáles serían los valores más importantes como los valores morales, como el respeto, como la solidaridad, como la tolerancia, como la necesidad que tendríamos que ir fomentando? Ahora, regresando a lo que ya Kant haya mencionado, en una primera parte hablé de la teoría del conocimiento, pero hay algo que quiero agregar también importante. Habla un poco de la necesidad de una verdad o de construir una verdad pura, es decir, en donde no se corrompa el comportamiento de las personas por la mentira. Entonces aquí a mi primera pregunta, ¿en qué sentido es importante que nosotros mintamos o podemos construir una sociedad sin que haya mentira? De repente yo creo que todos, aunque sea en menor medida, a veces cometemos alguna mentira. Para solucionar un problema, para justificar una situación o para expresar un mensaje, de repente emitimos algunas mentiras. Entonces, ¿son necesarias en la sociedad las mentiras? Quiero escuchar un comentario.
¿Algún comentario? La pregunta es, ¿son necesarias en el entorno, en nuestra sociedad, el uso de las mentiras? ¿Alguien? ¿Alguien me gustaría escuchar algún comentario de ustedes sobre esta pregunta? Yo ¿Qué creo que opinamos sí, al profe. respecto? ¿Por qué? A ver. No sé bien, pero es que depende, pues, depende. Diría yo que depende de de cómo mientas o por qué mientes o algo así. Ajá, sí, sí, sí. ¿Ibas a decir algo más? No, profe, sí, está bien. Ok, bien. ¿Alguien más de hacer algunos otros comentarios? ¿Qué opinan al respecto? ¿Son necesarias en la sociedad las mentiras para llevarnos bien con otros? ¿Alguien tiene alguna respuesta? Ahora, si de No repente sé, alguien profe. está pasando, a ver, ¿cómo? ¿Otra vez, Samuel? Que a lo mejor interfieren en el funcionamiento social, ¿no? ¿Interfiere de buena manera o de mala manera? De buena, digo yo. Ok, bueno, sí, habría que ver quizá cuál es el motivo que nos orienta hacia allá, hacia mentir una mentira. Kant diría que lo correcto es fomentar la buena voluntad como un principio de excelencia en la construcción de las personas, y que por lo tanto ahí no cabe la mentira. Habría que aceptar lo que debería de ser lo correcto y las consecuencias de esto mismo. Sin embargo, viene la tenemos que emitir un juicio para ver si tendríamos que cumplir con la verdad siempre o si hay momentos en los que tal vez sí necesitamos como que decir algo o cometer algunas mentiras. Esto con la finalidad de no hacer más grande quizá una situación o el cómo nos vamos llevando con las personas. Entonces, cada quien va emitiendo un juicio de lo que está bien o lo que está mal y ahí vamos construyendo un poco la ética de cada uno. Entonces, pero primero, Ican habla un poco de la buena voluntad, de el uso de la razón y del fomentar la voluntad como una virtud que le da excelencia al ser humano. Entonces, sí, por ahí un poco eh, cuestionable o razonable esta parte de la filosofía de Kant, que menciono aquí, hay algo que tiene que ver con la teoría del conocimiento, con la ética, que es lo que estoy mencionando, y ya se explica un poco lo que él habla en su aportación, que es crítica de la razón práctica. Hay crítica de la razón pura, que habla un poco de la construcción del conocimiento, y la crítica de la razón práctica, que nos habla de esta parte del cuestionamiento de la libertad, de los postulados de la inmortalidad, por ejemplo, libertad, existencia de Dios, la filosofía, la moral, la ética también. Entonces, que nos va a servir mucho para realizar la actividad que se menciona aquí. Esto también lo podemos unir con lo que Aristóteles decía de la concepción de la felicidad posiblemente, o con lo que Hegel nos habla en su dialéctica, en donde dice que la mente humana necesita el reconocimiento de otras personas o de otras mentes, y por eso hay a veces una división o represión en esta decisión de establecer un amo o un esclavo. Entonces, nos sirven estos elementos para realizar la siguiente actividad, que la he titulado Mi vida en un álbum, en la que vamos a reflexionar algunas situaciones del entorno, algunas situaciones que nosotros observamos que pasan en el entorno, situaciones sociales o problemáticas que caracterizan un poco el entorno,
pensar un poco hacia las actitudes de los jóvenes o qué es lo que percibimos nosotros y aspectos que están relacionados que también podemos observar que percibimos sobre la bondad y la convivencia social. Entonces, no es solamente un texto lo que van a presentar, sino que como es un álbum, requiere que haya cierta reflexión o información acompañada con algunas imágenes que complementen esta explicación. Entonces, los temas son situaciones sociales del entorno, actitudes de los jóvenes que podemos observar, aspectos relacionados con la bondad y la convivencia social. Ahora, aquí ya dentro de los criterios que calificaría es que el trabajo sea creativo, que tenga la dedicación en su elaboración, atractivo al presentar la información, que haya una parte o una portada donde venga la información, que después venga quizás una introducción y ya después todo lo que tengamos que hablar de situaciones sociales del entorno, actitudes de los jóvenes y aspectos relacionados con la bondad y la convivencia social. Y ya tenemos estos elementos o la información con incluso algunas imágenes que lo complementen. Y todavía podemos reforzarlo con lo que viene aquí sugerido, como ideas de Aristóteles, ideas de Kant o de otros filósofos que vimos en el periodo 2, quedaría mucho mejor porque relacionamos lo que estas aportaciones filosóficas nos brindan con la reflexión de lo que observamos del entorno. Ahora hay que cuidar que los contenidos estén bien organizados, que se muestre una buena reflexión, que la redacción sea clara, cuidar detalles ortográficos, que existan imágenes acordes y bien de acuerdo a cada uno de los temas que vamos presentando. Esto para una mejor comprensión visual. Y que el diseño sea original, hacer uso de buenas herramientas digitales para presentar cada uno de estos detalles. Puede ser una presentación o puede ser algún documento que sea también bien estructurado, que no esté tan cargado de información y que lo que tengan que decir sea de manera muy concreta, acompañado con algunos ejemplos o imágenes. Entonces, vayan pensando qué elementos o situaciones del entorno pueden ir agregando, incluyendo en este álbum para poder trabajarlo. Tiene fecha, eso tiene una ponderación de 40%, es decir, la actividad número 2 de este tercer periodo va a tener 30%. Esta es la que va a tener más valor, es este álbum. Y tiene una fecha límite de el 24 de noviembre. Todavía nos queda tiempo para irlo realizando, realícenlo con tiempo. Y al final solamente, aquí no lo dice, pero al final si podemos colocar una conclusión muy breve o comentarios relacionados con la información que presentaron, sería más interesante todavía. Entonces, hasta aquí, ¿quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta de esta actividad? Profe, Sí, sí, la actividad se puede hacer en PowerPoint. sí, claro, puede ser una presentación. A lo mejor entregas la presentación así como tal en PowerPoint o la conviertes en un documento en PDF. Y bueno, al final de hacerlo, también te funciona. A menos que agregues algunos efectos, creo que sí Ok. tendría que ser como que la presentación así tal cual en el documento original. ¿Alguien más? ¿Dudas sobre esta actividad? Acuérdense nada más, agregamos, bueno, una portada, agregamos después una introducción breve de la finalidad, la importancia de este álbum y los temas que se van a mencionar. De eso nos habla en la introducción y al final una conclusión con reflexiones de ustedes sobre los temas que ya reflexionaron, que incluyeron ahí con algunos ejemplos, de manera también breve. ¿Dudas en esta actividad? ¿Para cuándo es? La fecha límite de entrega es el domingo 24 de noviembre. Tienen todavía tiempo, esta semana, la otra semana. Bueno, esta semana ya terminó, ya la otra semana. ¿Hay más dudas hasta aquí? A ver, aquí en la plataforma, después
ya viene una siguiente actividad que tiene que ver con cuestiones del existencialismo. Hay otros filósofos que no hemos visto, que vamos a ver ahí, pero bueno, todavía me falta hacer esa explicación. Entonces, ¿sí quedó claro aquí? ¿No tienen dudas? De todas maneras, sería bueno revisar algunos contenidos sugeridos en el periodo 2 y de ahí vamos sacando a lo mejor otras ideas para las reflexiones que vamos a colocar en el álbum, para la conclusión, para pensar en algunos ejemplos del entorno que reforzarían mucho este trabajo. Entonces, si pudiéramos hacer como que la revisión de algunos elementos del periodo 2 sería bastante interesante, sería muy bueno. Entonces, si ya no hay más dudas, les voy a pedir que prendan sus cámaras para hacer la toma de la evidencia. Ya tenemos a Ángel David, a Emilio, faltan todavía los demás. Bien, gracias Samuel. Todavía nos faltan algunos. Valeria, Daniela, María José, si pudieran prender sus cámaras. Bueno, ahí va. Voy a tomar 1, 2, 3. Déjenme ver cómo salió. Hago que es solamente para cuestiones de evidencia, nada más. Creo que... a ver. Sí, sí está bien. Ok, de acuerdo. Bien, muchas gracias. Entonces, nos veremos en la próxima sesión. Cualquier duda, revisen bien el material, los contenidos y me pueden comentar por medio de la plataforma. Esto sería entonces toda la sesión de hoy y ya nos veríamos el próximo viernes. Adiós. Adiós, nos vemos. Gracias, profe. Adiós.